El texto trinitario que destroza la unicidad, erudito trinitario, lo afirma en este video. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar en este video donde un erudito trinitario dice que hay un texto trinitario que los unicitarios no podemos explicar. ¿Será verdad? ¿Será que existe un texto trinitario que nosotros los unicitarios de la Iglesia del Nombre no podemos explicar? Bueno, vamos a verlo en 3, 2, 1. Dale me gusta, por favor, y comparte esto. Y vamos a responder esta pregunta que nos hacen aquí, este erudito trinitario. Vamos pues, ayuda a compartir y dale me gusta a esta conferencia. ¿Sabías que hay un versículo trinitario que los unicitarios no pueden explicar? Sí, es una declaración tan clara que destruye la idea de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Vamos a verlo. En 2 de Pedro 1:17, Pedro relata lo que sucedió cuando Jesús se transfiguró en el monte. Pedro dice: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí surge una pregunta mortal para los unicitarios. ¿A quién llamó Hijo la voz celestial? ¿Al Jesús humano o al Jesús glorificado en ese momento? La respuesta es clara. La voz celestial identificó como su Hijo al Jesús transfigurado, es decir, al Cristo en su gloria divina. Esto es devastador para el unitarismo porque no pueden recurrir a su típico argumento de que la humanidad de Jesús oraba a su divinidad. Aquí no está el Jesús en su debilidad humana, sino el Jesús resplandeciente en gloria. Y aún así, el Padre lo distingue como una persona diferente de él. Si Jesús y el Padre fueran la misma persona, ¿cómo puede uno dar honra y el otro recibirla? Si solo hay una persona, ¿por qué la voz no dice «Yo soy Jesús» en lugar de señalarlo como «mi Hijo»? Bueno, yo solo quiero que, si eres unicitario, reflexiones sobre esta verdad bíblica revelada en la Santa Escritura. Este pasaje es una prueba clara de que el Padre y el Hijo son personas distintas dentro de la deidad. Pedro no dice que Jesús se honró a sí mismo, sino que Dios Padre lo honró. Finalmente, para dar conclusión a este video, quiero invitarte a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Si Jesús y el Padre fueran la misma persona, ¿cómo pueden interactuar como dos seres divinos distintos en este evento? ¿Por qué Pedro especifica Dios Padre en lugar de simplemente Dios, si no hubiera distinción de personas? ¿Cómo puede un unicitario explicar este pasaje sin caer en contradicciones? Yo creo que la respuesta es muy clara. Dios es uno en esencia, pero existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si quieres seguir aprendiendo, Bueno, analicemos esto. Dicen que este texto que es trinitario, dicen ellos, no lo podemos explicar. Y termina diciendo allí que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Así que nosotros no podemos explicar este texto y si lo hacemos entramos en contradicción, dice él. Bueno, creo que el que entra en contradicción, primeramente los que entran en contradicción son los amigos trinitarios. ¿Por qué? Porque dice que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Pero dice aquí que cuando él recibió, hablando de Jesús, de Dios Padre, honra y gloria. Entonces Dios no puede ser uno en esencia y tres en personas, porque está hablando de un Dios Padre. Al fin, ¿quién es Dios? ¿El Padre o Dios es uno en tres personas? Eso no puede existir. Segunda contradicción que hablan aquí los amigos trinitarios. Dice que este texto se refiere a Jesús ya en gloria. Completamente ilógico. El texto habla de lo que vio Pedro en el monte de la transfiguración. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este texto para nada es trinitario. Este texto es unicitario y les voy a demostrar por qué. Demostremos el por qué. Primero, la voz vino del propio Jesús. Miren lo que dice. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. La voz no vino de otro Dios, la voz vino del mismo Jesús. Miremos por qué. Dice porque le fue enviada desde la magnífica gloria. Y cuando usted analiza quién es Jesús, Jesús es Dios manifestado en gloria. Vamos a leer Isaías 40. Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios.
y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Isaías 40 del 1 al 10. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios mismo manifestado en gloria. ¿Ya? Juan testifica y dice acerca de Jesús que Jesús es aquel de que dijo el profeta Isaías que Juan le vendría preparando camino. Juan lo dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿quién es Jesús? El Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría. El Salmo 102, verso 16, Salmo 102, verso 16 dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. ¿Ah? Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Dios sería visto en gloria. Isaías 35:2 dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuándo le verían en gloria? Dice: decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios mismo que vino en persona a salvarnos. Entonces, ¿de dónde vino la voz? La voz vino del propio Jesús, que Él es Dios manifestado en gloria. Ahora, eso lo podemos corroborar con las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 5, verso 44, donde Juan dice allí, leamos por favor, Juan capítulo 5, verso 44 dice, 45, Juan 5, permítame por favor, 44 y 45 dice, leamos el 44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no busquéis la gloria que viene del Dios único? Entonces, ¿de dónde vino la voz? De Jesús, porque Jesús es Dios mismo manifestado en gloria. ¿Cuál Dios? El Jehová del Antiguo Testamento. Por eso dice que la voz vino desde la magnífica gloria. Ahora, dice que cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Recordemos que la Escritura nos dice que Dios no daría ni su gloria ni su honra a otro. Entonces, si dicen que Jesús es otra persona divina, como dice aquí, que Dios es uno en esencia, pero tres en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo sería otra persona. Y la Biblia dice que Dios no daría ni su gloria ni su honra a otro. Isaías en el capítulo 42, hablando de este Hijo, ¿sí? Hablando de este Hijo, Isaías 42, dice así: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria, porque no hay otro. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, y no hay otro. No hay otro. Por eso Dios no daría su gloria a otro. Isaías en el capítulo 48, verso 11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Porque no hay otro, no hay semejante a Él, no existe, no hay. ¿Sí? Entonces, ¿quién es este al cual le fue dado honra y gloria? Es el mismo Dios que fue manifestado en gloria. Es el mismo Dios que fue manifestado en gloria. La voz vino del propio Jesús, el cual es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de Él. Recuerde que esas palabras se las dice Jesús a Nicodemo cuando viene al de noche. Jesús le dice a Nicodemo, nadie puede, Jesús le dice eso en Juan capítulo 3, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Dice aquí, Juan capítulo 3, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús en la tierra? Él mismo estaba en el cielo. Entonces, Él es ese Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento, que vendría en gloria. Por eso la voz vino de Jesús mismo. Vino la magnífica gloria, vino de Él porque Él es Dios manifestado en gloria. El Jehová del Antiguo Testamento. Y la gloria, esa gloria y esa honra que le fue dado, no le sería dado a otro. ¿Sino por qué? Porque no hay otro. Jesús es el mismo y único Dios que vendría en gloria. Por eso, allí cuando fue transfigurado, dice allí en el monte de la transfiguración que sus vestidos se hicieron resplandecientes y su rostro más blanco que el sol, más resplandeciente que el sol. La transfiguración, 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa gloria que vieron ellos, esa gloria, es la que vio Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 1, leamos allá. Ezequiel en el capítulo 1, verso 26 al 28. Leamos, por favor, vamos a leer Ezequiel 1, 26 al 28. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vi apariencia, o sea, había en el trono una apariencia de hombre. Dice aquí: y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego que tenía el resplandor alrededor. Verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién era esa semejanza en gloria? De un varón lleno de resplandor. ¿Quién era? Era la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Y quién era ese mismo que hablaba? El capítulo 2, verso 4. Yo pues te envío a hijos de duros rostro y de pernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el Padre, el cual dijo que vendría en gloria. Entonces, cuando leemos en segunda de Pedro que allí recibió de Dios Padre honra y gloria, no está diciendo que sea otra persona divina, sino que Jesús es el mismo Dios, el único Dios manifestado en gloria. Porque Dios no daría su gloria a otro, ni su honra a otro, sino que Él mismo dice, Él mismo vendría y nos salvaría. Porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, Él mismo vendrá y nos salvará. Él mismo. Isaías 52, 6 dice que el mismo que habla estaría presente. Él mismo. Pues ¿de dónde dicen que allí hay otro? Imposible, no hay otro. Ahora, podemos corroborar esto en Isaías 43, 9 y 10, donde nos dice que el siervo, ciertamente Isaías 42, en la transfiguración se cumple Isaías 42 e Isaías 43, 9 y 10. Isaías 42 se cumple esto, esa voz dice esto: este es mi hijo amado, he aquí mi siervo, mi escogido. Hijo significa pais, allí significa hijo. La verdadera traducción es hijo. Isaías 42, he aquí mi siervo, es decir, mi hijo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es lo que dice la voz, ¿no? La voz que se transfigura dice: he aquí, este es mi hijo amado, en el quien tengo complacencia o tengo contentamiento. A él oí. ¿Sí? Pero ¿quién es ese hijo? Según Isaías 43, 9 y 10, es el mismo Jehová, el cual es el Padre. Dice así, Isaías 43, 9 y 10 dice: y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. En la Biblia Reina Valera 1997, este texto dice: yo soy Él. Este texto literalmente dice allí: yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Es imposible que este texto nos esté hablando, la transfiguración nos esté hablando que allí hayan dos personas divinas. Allí lo que nos está demostrando es quién es Jesucristo. Jesucristo, el único Dios que vino en gloria. El único Dios que vino en gloria. ¿De dónde vino la voz? Del mismo Jesucristo, porque Él es la gloria de Dios manifestada en carne. Él es Dios manifestado en gloria. ¿Cuál es esa gloria? Él manifestado como un varón, porque Dios vendría en gloria. Creo que eso queda demasiadamente claro. Demasiadamente claro. Y dicen que este texto no lo podemos explicar nosotros los unicitarios. Claro que sí, lo podemos explicar al pie de la letra. Al pie de la letra lo podemos explicar. Segunda de Pedro, capítulo 2, allí no está hablando de un Dios en tres personas. Segunda de Pedro 2:17 está hablando de la manifestación del único Dios en gloria y que esa voz vino de Jesucristo. Ahora, si dudamos de eso, Juan nos dice en su evangelio,
capítulo 12, verso 12 en adelante, que Jesucristo es aquel que vino en gloria. Leamos. Dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando él fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, que se las habían hecho. Cuando él fue glorificado, es decir, cuando él fue recibido arriba en gloria. Sus discípulos se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, es decir, que las cosas que estaban escritas, ¿qué cosas escritas? Que él entraría en Jerusalén sentado en un pollino y que la gente aclamaría y que se cumpliría lo que dice el profeta, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién es ese rey que vendría? Pues eso lo dice el profeta en el capítulo, leamos por favor, capítulo 9, verso 1 y verso 9 en adelante del libro del profeta Zacarías. Dice, porque a Jehová debe mirar, escuche bien, debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey, ¿quién es ese rey que vendría así? ¿Quién es ese rey? El verso 14 lo dice, Jehová será visto sobre ellos. ¿Qué vendría a ser Jehová? Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. Y ratifica el verso 16, y los salvará en aquel día Jehová, su Dios. ¿Quién era entonces este Jesús? ¿Quién era entonces? Pues ese Jesús es el mismo y único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, que vendría cabalgando y humilde sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Tiene usted este Jesús? Segunda de Pedro no es un texto trinitario. Segunda de Pedro 1:17. Segunda de Pedro es un texto totalmente unicitario. Y así lo acabamos de ver en esta conferencia. Pero mis hermanos, por favor apóyanos siguiendo este video, esta conferencia, apóyanos por favor y compártela en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, WhatsApp, por favor compártela, mi hermano, ayúdenme por favor a crecer, ayúdenme por favor a llevar esta verdad tan grande a millones de personas. No se olvide que tenemos unos libros para usted, los libros de la Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad, el libro Escatología 1, ¿sí? El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad. Bueno, todos estos libros los puede conseguir, usted me puede llamar al 318-436-0745 si está aquí en Colombia, 318-436-0745 si está en Colombia. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima. Dios te bendiga.